Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Bienvenido, bienvenida a este espacio que originamos desde la ciudad de Bucaramanga todos los domingos a esta hora de la mañana. Hoy es 9 de febrero de 2025 y damos gracias al Señor que nos da este privilegio de presentar este espacio que esperamos de todo corazón sea de bendición para su vida. Anhelamos, y es nuestra oración y es nuestro propósito, que cada cosa que hacemos aquí, cada cántico, cada porción de la palabra que compartimos, llegue hasta cada uno de ustedes y tenga una bendición de parte del Señor para su vida. Ojalá que así sea. Para eso es importante tener los oídos atentos, el corazón dispuesto a obedecer al Señor, a escuchar la voz del Señor y a obedecerle a Él. Gracias también porque sabemos que muchos de ustedes oran por nosotros, por esta actividad que hacemos, por este encargo que el Señor ha puesto en nuestras manos de llevar un mensaje de la palabra de Dios hasta cada uno de ustedes cada semana. Sabemos que muchos desde diferentes lugares ven este programa que emitimos los domingos, pero lo ven en otro momento y son bendecidos de parte del Señor a través de su preciosa palabra y por la obra de su Santo Espíritu. Y eso nos hace sentir privilegiados de poder ser ese canal a través del cual el Señor lleva su palabra a mucha gente. Y decía que gracias a quienes oran por nosotros, porque esto es lo que nos fortalece y lo que nos mantiene en esta conexión activa para poder cumplir el propósito de Dios en la vida de cada uno de ustedes y en la vida de nosotros, quienes estamos también de este lado cada domingo. Queremos recordarle que este canal, que se llama Centro Bíblico Bucaramanga, en YouTube, tiene una cantidad de contenido de videos disponibles para que usted los pueda ver, repasar mensajes, hay estudios por series que usted puede aprovechar para su edificación cristiana. Le animamos a que no solamente consuma este contenido, sino que también comparta con otros que puedan necesitar, todos necesitamos, un mensaje de la palabra de Dios. Centro Bíblico Bucaramanga en YouTube, ahí nos encuentra. Debajo puede encontrar unos botoncitos donde usted puede suscribirse a este canal, puede activar una campanita para que cuando se produzca contenido usted sea notificado. Así que gracias por consumir lo que hacemos en este canal, por ir a cada uno de esos estudios que hacemos, repasarlos y edificarse con ellos. También queremos recordarles que en el área metropolitana de Bucaramanga, como comunidad de hermanos, nos reunimos virtualmente para estudiar la palabra de Dios los días martes. Estamos estudiando el libro de Génesis, preciosos estudios acerca de todo lo que tiene que ver con los orígenes, muy importante en una generación donde todo esto se quiere tergiversar. Estudiar el libro de Génesis es muy importante para sentarnos y, como dice la escritura, pararnos firmes en cuanto a lo que es nuestra fe. Martes 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom estamos estudiando la palabra de Dios. Los días miércoles las damas también tienen un espacio precioso de edificación, de comunión. Ellas se encuentran, se animan unas a otras, estudian la palabra y comparten precioso tiempo los días miércoles a las 7 de la noche. Todas invitadas a esta reunión a través de la plataforma Zoom. Los días jueves tenemos un espacio para orar. Oramos juntos, intercedemos los unos por los otros, presentamos los motivos de oración, acciones de gracias, plegarias, peticiones especiales, bueno, todo lo que queramos presentar delante del Señor y juntos oramos por estos motivos de oración. Así que le invitamos jueves también a través de la plataforma Zoom. Los días domingo, a esta hora de la mañana tenemos, como ya lo dijimos, a través de este canal de YouTube, este espacio que originamos para todo el que quiera conectarse con esta emisión que hacemos todas las semanas. Y en nuestros lugares de reunión, en el área metropolitana de Bucaramanga, tenemos actividad muy temprano en la mañana, o no muy temprano, pero sí
En la mañana nos reunimos para celebrar la cena del Señor a las 8:30 de la mañana. Para algunos eso es muy temprano, para otros quizás no. Nos reunimos, decía, para celebrar la cena del Señor en cada uno de los lugares de reunión. Y a las 10 de la mañana tenemos una reunión ya mucho más amplia, general para todos, con un mensaje de la palabra del Señor, con clases para niños acerca de la palabra de Dios, de enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas a los pequeños y actividades especiales para ellos, tiempos de comunión, tiempos muy especiales. Así que les invitamos. En el área metropolitana de Bucaramanga tenemos tres locales, tres lugares de reunión. En el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, carrera tercera número 4506. Usted pone en cualquier plataforma Centro Bíblico Lagos 2, allí va a aparecer la dirección. Igual, en el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, en la carrera 17 número 58191. Usted pone Centro Bíblico Bucaramanga y le va a aparecer este lugar. Allí tenemos una actividad especial que inicia a las 10 de la mañana. Y en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, está también un lugar marcado allí con un aviso que dice Centro Bíblico. Inicia esta misma actividad a las 10 de la mañana. Así que les esperamos a todos. Esperamos que nos acompañen y si usted está en otro lugar, le animamos a que busque un lugar de reuniones para que fortalezca la comunión unos con otros, haga amistades cristianas y así pueda crecer espiritualmente a través de la comunión que nos enseña la palabra de Dios. Bien, ahora queremos compartir unos cánticos que también esperamos sean de ayuda para usted, de bendición para su vida. Y después de esto, vendremos al estudio de la palabra de Dios. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Damos gracias al Señor por estos cánticos que podemos disfrutar. Ojalá que haya podido entonarlos y prestarle atención a la letra. Cuando exaltamos el nombre del Señor, cuando alabamos al Señor, como dice el salmista, nuestra alma se regocija y eso es muy importante.
Bien, vamos ahora a seguir con el estudio de la palabra de Dios, no sin antes recordarles que es muy importante que preste atención. Dedique este tiempo concentrado, concentrada a escuchar la voz del Señor a través de su palabra. Acerque su Biblia, una hoja, una libreta de notas, un lápiz, un lapicero y preste atención a lo que el Señor tiene para darle. Es la única forma de usted poder aprovechar al 100% lo que el Señor tiene para edificarle en esta mañana. Así que vamos adelante con este tiempo, esperando que la palabra de Dios haya cabida en su corazón. Aquí estamos. Segundo capítulo de esta serie, Dios es real. Me ha parecido tan importante para mí mismo recordar que de verdad Dios es real. En el mundo moderno se está queriendo desvirtuar esta verdad, desconocer que Dios es real. Y eso es muy triste, ver una humanidad que se desborda al desenfreno, al hacer lo que le parece, olvidándose de Dios. Y quizás es porque muchos tienen esa idea en su mente que ha sido sembrada por el enemigo, por el adversario, de que Dios no es verdad. Y muchos crean su propio Dios. Muchos moldean su propio Dios. Muchos acomodan a Dios a sus intenciones, a sus intereses. Y eso de verdad, de verdad, de verdad que es muy triste. Yo creo que los cristianos, los hijos de Dios, los que creemos en Cristo, debemos pararnos firmes en esta verdad e insistir en que Dios es real. Veíamos en el estudio anterior que hay evidencias que hablan de ese Dios que es real. Y hoy vamos a hablar un poco de ese Dios real que se revela a su criatura, a nosotros, a usted y a mí. Y ojo que no es revela con B, sino revela con V, que es distinto. Ah, hoy día, pues ya es una técnica que pasó de moda, el revelado de rollos fotográficos. Eh, Estudié en el SENA hace muchos años un oficio que tenía que ver con fotomecánica, donde se hablaba de revelado y en el mismo sistema uno cogía una lámina de un acetato que estaba presensibilizado y lo echaba en un químico que se llamaba revelador y ese químico empezaba a hacer aparecer una imagen que había sido fotograbada en ese acetato. Y el proceso obviamente se llamaba así, proceso de revelado. Y el se revela tiene que ver con la manera en la que Dios se muestra a su criatura, a usted y a mí. Y es interesante ver cómo Dios tiene y ha tenido siempre esa intención de revelarse a nosotros. Antes de continuar, quiero invitarlos a que oremos al Señor. Dios y Padre, gracias por este día, gracias por tus bendiciones, por tu amor y por tus cuidados. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto una porción de la palabra tuya en esta mañana para que podamos ser edificados en ti. Ayúdanos, oh Dios, a tener nuestros oídos atentos, nuestros sentidos puestos en lo que tú quieres enseñarnos.
Ayúdanos, Señor, a recibir de ti tus enseñanzas y a poner por obra todo lo que tú quieres indicarnos a través de tu palabra en esta mañana. Te alabamos, oh Dios, exaltamos tu nombre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Lo primero que tenemos que decir y que es bien importante y que es algo que quizás la misma gente que no cree, obviamente refuta con insistencia, y es el hecho de la fe. Pareciera un círculo vicioso para quien no quiere creer y se para en su postura, pero es una realidad y creo que no hay nada que podamos hacer a ese respecto. Si vamos a presentar evidencias de un Dios que es real, tenemos que hacerlo a través de la fe. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que fue también una de las diapositivas con la que iniciamos el estudio anterior. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para acercarnos a Dios necesitamos la fe. El que cree en teorías de hace miles de millones de años necesita mucha fe para creer en eso. ¿Yo cómo puedo creer en algo que alguien dijo que supuestamente comprobó que pasó hace no sé cuántos años atrás? Tengo que poner mi confianza en eso, sea la ciencia, llámese un procedimiento, llámese una investigación, llámese un científico, lo que sea, debo creerle. Y evidentemente el creyente en Cristo, el Hijo de Dios, tiene que apelar a su fe para mostrar lo que vive. Yo puedo decirle a usted, vivo experiencias día a día de esa verdad maravillosa de un Dios que se manifiesta en mí y que es real. Y si no cree, la persona que está al otro lado puede decir, no, pero pues eso que usted menciona es una coincidencia, un accidente del destino, una cosa ahí que ya tenía que pasar y pasó. Es necesario la fe. Y Dios se ha manifestado, se ha revelado a su criatura, al hombre, de diversas maneras. Pero se requiere de la fe para creer en él. Y más que eso, para disfrutarlo. Si hay alguien aquí al otro lado de esta pantalla, está así como que no sabe si va o si viene, de pronto nacido en un hogar cristiano, pero nunca ha tomado una decisión acerca de su salvación. Déjeme decirle claramente que se necesita de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, como el texto que estamos viendo ahí en la pantalla, que está escrito en la palabra de Dios. Crea en el Señor Jesucristo, como le dijo el apóstol Pablo allá al carcelero, para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Crea en el Señor Jesucristo para que usted pueda disfrutar de todas esas bendiciones de un Dios todopoderoso que es real. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay una visibilidad clara de eso invisible, pero que se puede ver a través de la fe. Y no hay otra forma de hacerlo.
Hablamos también de este texto en el estudio pasado. Y es una realidad un poco confusa en el texto, si se quiere, pero dice ahí claramente visibles, esas cosas invisibles. Es tan claro en medio de las palabras que pudieran contradecirse a sí mismas, pero es así de claro a través de la fe. De otra manera, imposible. Y esas cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y necesitamos la fe para aceptar que toda esta perfección tiene que ver con un Dios que es real. El libro de los Salmos, también vimos unos versículos de ese capítulo 19 del libro de los Salmos, donde nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y allí todo el capítulo 19 tiene expresiones muy preciosas en relación con la forma en la que Dios se manifiesta a través de su creación. Pero hablando de su palabra, de sus enseñanzas, de sus mandamientos, los versículos 7 y 8 dicen, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Todo esto que encontramos aquí tiene que ver con los mandamientos del Señor. La palabra que se utiliza en el original para la ley de Jehová se relaciona directamente con el Pentateuco, con la ley de Dios, pero el sentido es más profundo por eso lo refuerza en los siguientes versos, con los mandamientos, con las enseñanzas, con las instrucciones de Dios, con los preceptos del Señor. Y dice que es perfecto, que es fiel, que son rectos, que son puros. Y es a través de la palabra de Dios que Dios se revela a usted y a mí. Para eso se necesita fe, por eso quise iniciar nuevamente el estudio con el énfasis de la fe. Si usted mira la Biblia, la palabra de Dios, como un texto común y corriente, como un texto de historia, sin mucha importancia, quizás sí famoso, quizás sí ah, con un peso en la historia muy importante, pero no más que eso, como un libro importante, lo siento por usted. Pero entender que esas ordenanzas, esos mandamientos, esos preceptos de Dios que están puestos en la palabra de Dios como palabra de Dios, son perfectos, como dice este texto, son fieles, son rectos, son puros y tienen efecto de convertir el alma, de hacer sabio al sencillo, de alegrar el corazón, de alumbrar los ojos, es a través de la fe. Y quienes de una u otra manera hemos podido experimentar cosas bellas relacionadas con lo que es la palabra de Dios y hace la palabra de Dios en una persona, el testimonio es poderoso. Realmente puedo decir, he estado o he sido privilegiado de compartir la palabra de Dios con un grupo de estudiantes que toman su tiempo todo un año o pues 10 meses de un año, no el primer mes ni el último mes, es decir, los 10 meses de la mitad. Decía, toman todo ese tiempo para concentrarse a estudiar la palabra de Dios. Y decía que he sido privilegiado de acompañar a ese grupo de personas en dos épocas del año, una al comienzo y otra al final.
y he podido ser testigos desde la fisonomía de las personas hasta su ah, conducta, actitud, carácter, forma de actuar, expresión, comportamiento, a través del impacto de la palabra de Dios en una persona. Puedo dar fe de ello. Y eso como una manera simple, sencilla de expresarlo. Hay personas que han sido transformadas por la obra del Señor Jesús en la cruz y por la palabra, el impacto de la palabra de Dios, pasaron de ser delincuentes, despiadados, a hombres y mujeres que sirven a Dios con mucha dedicación, amables, cordiales. ¿Cómo se puede explicar eso? Porque la ley de Jehová es tan perfecta que convierte el alma, dice el salmista. Y quiero animarle a usted que me escucha, que se nutra de la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, memorizándola, permitiendo que esa palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de su ser y transforme su vida. Tener en un lugar especial la palabra de Dios, pero no como lo hacen algunas personas, comprar un atrio, se llama, no, sí se llama un atrio, una pedestal, donde compran una Biblia grande y la ponen allí en la sala de su casa y la abren allí en un salmo reconocido. No de esa manera. Darle un lugar especial a la palabra de Dios en la vida. Que si lee un capítulo cada día o unos versículos cada día o una porción de la palabra cada día, medite en esa porción y permita que esa porción de la palabra de Dios haga el efecto. Dios se revela a través de su preciosa palabra y depende de qué manera usted y yo recibimos esa revelación de Dios a través de la palabra. No sé si todavía se usa, pero hace algún tiempo desde las emisoras se hacían concursos constantemente. No sé si todavía se usa porque ya escucho poco radio, pero las emisoras hacían concursos donde la dinámica del concurso era que la persona tenía que estar conectado de 6 de la mañana a 10 de la mañana con la emisora y entonces a las 10 de la mañana ellos hacían una llamada al azar y la persona que contestaba, primero, tenía que contestar obviamente y segundo, le hacían algunas preguntas relacionadas con lo que había pasado en la programación de esa mañana. ¿Cómo se llama la primera persona que entrevistamos en la mañana de hoy? ¿Qué dijo la persona, el ministro tal, el personaje tal que se entrevistó cuando se le preguntó sobre tal cosa? Cuando a veces ponían o a veces no ponían el teléfono a sonar y en el otro lado nadie contestaba y eran premios importantes de pasajes a otra ciudad o hasta otro país, premios en dinero bastante importantes. Pero si de pronto en el azar salía el número mío de mi teléfono
y el teléfono sonaba y yo estaba en el baño, o yo había dejado el celular cargando por allá descuidado, o no estoy pendiente del celular, o lo tengo en silencio y no lo escuché, se perdía esa oportunidad. O si la persona contestaba, pero acababa de prender su radio y contestaba equivocadamente a las preguntas, se perdía esa oportunidad. Dios se ha revelado a través de su palabra, pero si usted y yo no nos conectamos con esa palabra de Dios, no consumimos de la palabra de Dios, esa revelación de Dios no va a surtir ningún efecto. Y entonces no podemos experimentar ese Dios real si no tenemos la sintonía con Él. Al ejemplo que estoy usando, no podemos disfrutar de ese premio de dinero, de un viaje, de algún electrodoméstico, un carro, no sé, alguna cosa que estuvieran ofreciendo. No estoy diciendo que con Dios sea eso, estoy usando el ejemplo de la emisora. No podemos disfrutar de eso porque nos desconectamos. Es importante que en esa revelación de Dios, usted y yo tengamos la sintonía, estemos escuchando la voz de Dios, estemos atentos a lo que Dios quiere enseñarnos, quiere decirnos. La ley de Jehová es perfecta. A través de la historia, Dios se ha revelado de muchas maneras. Allá en el jardín del Edén, Dios, con su criatura especial, el hombre, entendiéndose de aquí hombre como la raza humana, le dice, de todo árbol del huerto se le aparece al hombre y le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios se revela a su criatura para darle instrucciones. Y es una forma en la que Dios se revela a través de su palabra, se revela para darnos instrucciones. Tenemos que estar atentos a esas instrucciones y seguirlas porque sabemos qué pasó con esas instrucciones que Dios le dio al hombre allá en el jardín del Edén. En el capítulo 3 del mismo libro de Génesis, versículos 9 al 11, Dios vuelve a revelarse, a aparecer, a contactar al hombre y le dice más, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Dios había dado instrucciones claras, precisas, que el hombre quiso deliberadamente ignorar. Y entonces Dios se manifiesta, se revela al hombre para llamar su atención a través de su palabra, a través de las maneras en que Dios se revela, puede darnos una instrucción, pero también puede exhortarnos, llamarnos al orden. Y a través de nuestra conciencia también, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, por medio de un hermano, de una lectura de la palabra, el Señor decirnos, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Así se revela Dios. Más adelante encontramos en el mismo libro de Génesis con otro personaje, Noé, capítulo 6, versículos 13 y 14. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia
y a causa de ellos, perdón, está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios está comunicando unos planes, dando unas instrucciones precisas en su propósito, escogiendo a una persona, y me llamó la atención al meditar en esto en cuanto a que Dios se revela a nosotros para contarnos que hemos sido escogidos con un propósito o para un propósito, que hemos sido escogidos en un plan que Dios tiene con algo específico y nos da instrucciones. ¿Qué tenemos que hacer con esas instrucciones? Seguirlas al pie de la letra. Como cuando usted compra alguna cosa, algún mueble en uno de esos supermercados de muebles que hay hoy grandes, que venden todo en una cajita para armar con todas sus piezas. Cuando usted destapa, lo primero que debe buscar es las instrucciones y seguirlas al pie de la letra. Dios le comunicó su plan a Noé, su propósito, y le dio sus instrucciones. Ahí enseguida en el capítulo 6 sigue hablando de todo lo que Dios quería hacer con Noé. ¿Y qué hizo Noé? Seguir las instrucciones, obedecer al plan que Dios le trazó. Dios se revela de esta manera, insisto, a través de su palabra, a través de otro siervo del Señor. No estoy tan de acuerdo con, o no estoy de acuerdo con lo que a veces ve uno de hombres que imponen manos y profetizan diciendo de parte del Señor, y menos públicamente, y menos grabado eso en video como una exposición de... Pero sí creo que Dios se revela a nosotros claramente para darnos instrucciones, para comunicarnos su plan, su propósito y encaminarnos en ese propósito. En el capítulo 9, versículos 8 y 9, Dios le habla a Noé después de que ya todo había pasado. Dice, versículo 8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Dios se manifiesta, se revela para hacer un pacto. No es lo que se enseña popularmente hoy día en algunas corrientes cristianas evangélicas, que yo hago pacto con Dios y entonces yo condiciono a Dios con lo que yo quisiera. Es Dios el que se revela en medio de su bondad, en medio de su soberanía, en su misericordia, para establecer pactos con el hombre. Y aquí, en este texto que estamos viendo, Dios le dice a Noé y su familia que el pacto que él va a hacer con ellos es que no va a volver a traer destrucción a través de un diluvio como el que había sucedido. Encontramos muchas cosas como estas, similares en la palabra de Dios, donde el pacto de Dios es, si ustedes obedecen, van a recibir bendición. Si ustedes hacen lo que yo les mando, van a recibir bendición. Si ustedes se acercan a mí, yo me acerco a ustedes. Dios está revelado de esa manera,
con usted y conmigo. Y por eso es tan importante la buena comunión con el Señor permanentemente, constantemente, en el día a día, para escuchar esa voz de Dios, para escuchar lo que Dios, en lo que Dios se revela a nosotros de diversas maneras. En el capítulo 12 del mismo libro de Génesis encontramos otra aparición de Dios, otra revelación de Dios en este momento a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios se revela prometiendo bendición. No depende de lo que usted o yo hagamos. No depende de lo que usted y yo tengamos como proyección, como perspectiva o como propósito. Depende de Dios. Dios se reveló a Moisés, perdón, a Abraham. Dios se reveló a Abraham y le dio instrucciones y le prometió bendición. ¿A cambio de qué? ¿O condicionado con qué? Con que Abraham hiciera lo que Dios le había dicho que hiciese. Le dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y antes de eso, y haré de ti una nación grande. Dios se revela prometiendo bendición, pero si notamos, empieza diciendo, haga primero esto. Primero, haga lo que yo le estoy diciendo. Y si eso pasa, viene la consecuencia. Y haré de ti una nación grande. El Señor se ha revelado a su vida para darle una instrucción a través de su palabra. Y usted toma el otro camino, como hizo Jonás, que Dios lo mandó hacia un lado y él decidió tomar otro camino. Y vino la crisis. En su palabra, Dios promete bendición. Pero una bendición que está condicionada a que usted y yo hagamos lo que Dios nos manda hacer. A usted Dios le manda una cosa, a mí Dios me manda otra cosa distinta. Obedecerlo a Él, sí, pero Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito. Tenemos que escuchar su voz. Tenemos que saber de boca de Dios, de parte de Dios, cuál es su propósito. Para hallar esta bendición, tenemos que obedecer. Para obedecer, tenemos que estar en la intimidad con Dios, para poder escucharle, para poder saber cuáles son sus instrucciones. Dios se revela prometiendo bendición. En el capítulo 17 del libro de Génesis, versículos 4 y 5, nuevamente Dios planteando un pacto a Abraham. Dios le renueva su destino y le dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Un hombre errante, sin hijos, y Dios le dice que será padre de muchedumbre de gentes. Y le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios cambia la identidad de Abraham a Abraham.
y le promete, le hace una promesa que no cabe en la cabeza de nadie, pero que así es Dios. ¿Cuál es su condición actual? Así como Abraham, en sequía, sin hijos, estoy hablando en sentido figurado, errante, ¿tiene usted carencias? ¿Se cree poca cosa? ¿Cree que no se merece nada? Dios se revela a usted diciéndole, haga lo que yo le digo y yo le bendeciré, pero no la bendición que el mundo nos quiere vender. Es la bendición de acuerdo al propósito de Dios. Dios escogió a Abraham. Quizás Abraham no se le solicitó a Dios. Seguramente no lo vemos que así sea. Dios lo escogió para que fuese él padre de muchedumbres. Y humanamente no tenía el perfil para eso. Si hubiera tenido ya 12 hijos, pues era un buen punto de partida a partir de 12 hijos, poder ser padre de muchos. Pero Dios tenía su plan y tenía su propósito. Renovó la identidad de este hombre que no tenía el perfil adecuado, pero Dios empezó cambiándole su nombre y empezó dándole la promesa y como sabremos o como sabemos, una promesa que se cumplió. Dios tiene un propósito con usted. No importa si usted cree que tiene el perfil o no. Importa si Dios cree o estima que usted es el instrumento que él necesita para el propósito suyo, el de Dios. Y si su identidad es Abraham, Dios quiere ponerle Abraham. Y vemos en otras ocasiones este cambio que Dios hace, como enfatizando ese cambio de esa mutación de identidad en un Dios que puede transformar algo que no sirve para nada en algo que es para honra y gloria suya. Así se revela Dios. Y por eso es importante nuestra comunión cercana con ese Dios de amor y ese Dios omnipotente. En Éxodo capítulo 3, versículo 2 y 6, vemos a Dios manifestándose, revelándose a Moisés de una manera sobrenatural. Dice el texto, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Algo que no era normal, no era natural, pero estaba sucediendo. Y de esa manera Dios llama la atención, en este caso, de Moisés. Y lo invita a acercarse, a quitar la sandalia de sus pies, porque ese es un lugar santo. De esa manera Dios se manifiesta. Dios puede manifestarse, revelarse a usted y a mí de una manera sobrenatural, pero usted y yo no lo podemos exigir. Dios en su soberanía lo hace en su propósito. Y le recuerda a Moisés aquí, yo soy el Dios, versículo 6, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo soy este inquietante nombre de Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. De alguna manera sobrenatural, Dios puede revelarse a usted para recordarle, yo soy Dios, el Dios de
generaciones anteriores, el Dios verdadero. También de esta manera Dios se revela. Vamos a dar un brinco al Nuevo Testamento. Dios se revela a nosotros hoy día a través del Señor Jesucristo. Escucha hoy día uno muchas teorías relacionadas con Jesús, una persona común y corriente, un hombre común y corriente, Jesucristo, y relacionarlo con otras creencias, religiones, y vuelvo a apelar a lo que decía al comienzo, la fe. Se requiere estar firme en la fe para creer esto que dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor Jesucristo es la revelación de Dios a la humanidad. A través del Mesías, Cristo, el ungido de Dios, Dios se ha revelado al hombre, acercándose al hombre a través de Dios encarnado en Jesús, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y por eso es importante creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Uso mucho el texto de Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, cuando habla de que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron al Señor Jesucristo, ese de quien está hablando, que constituyó heredero de todo, que nos ha hablado a través de él, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Maravilloso, precioso recibir esa potestad de parte de Dios. Y otra cosa maravillosa que pasa en la vida de quien cree en el Señor Jesucristo es que recibe el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús lo expresa en Juan 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es precioso saber que en un creyente habita el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y si usted que está ahí escuchándome no está seguro, no está segura de ser templo del Espíritu Santo, seguramente no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo y quiero invitarle en esta mañana a que se acerque al Señor, reciba al Señor Jesucristo en su corazón para que sea salvo. Él, el Espíritu Santo, nos guía a toda la verdad. Cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, lo que pasa es que recibimos como un anticipo de la herencia el Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso saber que ese Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Dios se reveló, como veíamos al comienzo, de muchas maneras, se ha revelado a nosotros a través del Señor Jesucristo y se revela a nosotros dándonos la habitación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y dice, Él hará saber todas las cosas, porque Él está en nosotros, el Espíritu Santo. Qué maravilloso. Dios revelado a nosotros a través de Jesucristo y Dios revelado a nosotros a través de su Espíritu Santo. Y eso nos pone en una posición privilegiada,
pero también de mucho compromiso. El Señor Jesús en Juan 10, versículos 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Saber que Dios se revela a nosotros a través de su palabra, ha sido revelado a través del Señor Jesucristo, que nos ha dado vida eterna, y que también por medio de la obra del Señor Jesucristo somos templo del Espíritu Santo, nos pone en esa condición de ovejas del Señor para escuchar su voz, porque Él nos conoce a usted y a mí, nos da vida eterna, como dice este texto, nos libra de perecer. Pero empieza diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ojalá que estas verdades que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana nos estimulen, nos motiven a escuchar su voz. ¿Cómo? A través de la intimidad cotidiana con Dios. Que nos motiven, nos estimulen a seguirle a Él, a hacer su voluntad, a disponernos en sus manos para que Él cumpla el propósito suyo en la vida de cada uno de nosotros. Él nos conoce y quiere que le sigamos. A un Dios que es real en mí. Y ojalá que en usted también. Que el Señor nos ayude a disfrutar de este Dios real que se revela a nosotros. Nos bendice, nos guía, nos exhorta, nos sustenta. Y que tiene un propósito con cada uno de nosotros para su honra y su gloria. Dios y Padre, gracias, porque tú eres real, porque eres nuestro Dios, porque nos has dado esta preciosa potestad de ser hechos hijos tuyos, nuestro Padre. Gracias por el Señor Jesucristo, gracias por tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias porque tú te revelas a nosotros a través de tu palabra. Bendito sea tu nombre, oh Dios, y gracias por todo lo que nos das. Nos has hecho sentar en los lugares celestiales en Cristo, a través de Él, de nuestro Salvador y de nuestro Redentor. Ayúdanos a ser sensibles a la voz tuya, oh Dios. Tú nos conoces y quieres que te sigamos. Ayúdanos a seguirte a ti como es necesario, como es digno de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos encomendamos en tus manos en este día. Por medio del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por llegar hasta el final de este espacio de esta mañana de domingo 9 de febrero de 2025. Deseamos que el Señor bendiga su vida. Siéntase en libertad de compartir este espacio, este programa con un familiar, con un amigo. Deseamos que muchos puedan aprovechar lo que el Señor tiene para dar a través del programa de hoy. Y ojalá que sienta en su corazón esta libertad de compartirlo para que muchos puedan escuchar no la persona que está aquí, sino la voz del Señor. Que el Señor bendiga su vida. Feliz resto de domingo, una semana rodeada de las bendiciones de nuestro bondadoso Dios. Chao, chao.